Hola, en este módulo vamos a hablar de varios temas. En principio puede parecer que los temas están desconectados, pero los vamos a ir hilando para que encuentren que hay un sentido entre uno y otro. El primer punto es un driver súper importante que lo vamos a escuchar muchas veces, incluso vamos a escuchar y vamos a tener que estar atentos, incluso la prensa financiera pone muy en boga cuando esto sucede, que es qué pasa con la tasa de interés en Estados Unidos. ¿Por qué nos importa la tasa de interés en Estados Unidos? La tasa de interés nos importa porque es una tasa de referencia. Cuando estudiamos en el módulo anterior KPM, dijimos que como referencia utilizamos la tasa libre de riesgo de los Estados Unidos representada por los bonos de gobierno de 30 años. Esa tasa nos va a marcar la tasa libre de riesgo para distintos países latinoamericanos, sumándole al riesgo país. Entonces, ¿qué pasa con la tasa en Estados Unidos? Es importante para entender qué pasa con las demás tasas en el mundo a nivel referencia. Cuando en Estados Unidos la Fed toca la tasa, en términos coloquiales dice la Fed tocó la tasa hacia arriba, hacia abajo o la mantuvo, la tasa que están tocando no es directamente la tasa de los activos financieros, es la que se denomina tasa overnight, es la tasa a la que los bancos se prestan dinero por una noche. Y es también una tasa de referencia que nos va a servir de proxy para entender qué pasa con las demás tasas. Es importante, ¿por qué? Porque por consenso el precio de un activo, más allá de la oferta y la demanda, viene determinado por la sumatoria de los flujos de fondos que ese activo genera, dividido 1 más la tasa de interés elevado a la n, o 1 más la tasa de interés, o la tasa de interés menos la tasa de interés esperada, o la tasa de interés adecuada en términos de Graham, que calculamos con el KPM, por ejemplo, menos un factor de crecimiento, si estamos hablando, por ejemplo, de acciones. Entonces, si estoy hablando de acciones, el flujo de fondos, como vimos en el módulo 2, acciones, dijimos que podía darse el precio por cómo se comporta el activo, el capital, más un dividendo. Ese es el flujo. Si yo compro una acción y espero durante el año un dividendo y luego vendo la acción, el flujo está dado por la venta de la acción más el dividendo que cobré. Eso va a estar dividido por un factor de tasa adecuada que va a surgir del KPM menos un factor de crecimiento. Ese factor de crecimiento también se lo aplico a los dividendos. Todo esto está explicado y con ejemplos matemáticos en el PDF que acompaña el módulo. Pero esa tasa adecuada va a estar relacionada a qué pasa con la tasa de la Fed. Y ya dijimos que si la tasa aumenta, el precio del activo baja. Y si la tasa baja, el precio del activo sube. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Y además dijimos que tenemos que tener en cuenta, en el caso de los bonos, el tiempo. Si yo compro un bono muy largo, por ejemplo, un bono a 20 años, y la tasa de interés sube, el precio del bono va a bajar más que proporcional. Y me voy a mantener en ese precio bajo, si no hay cambios, los economistas dirían ceteris paribus, me voy a mantener con ese precio bajo, cobrando cupones, sí, pero con el capital descendido hasta que el bono madure. Y quizá pasan 20 años, puede pasar. Entonces es importante entender, y es importante porque vamos a ver en los próximos módulos, vamos a empezar a definir el riesgo, vamos a empezar a definir nuestro perfil. Es importante empezar a entender, una vez que defino mis objetivos, defino mi perfil, es importante entender cómo funcionan las herramientas para resolver esa necesidad de metas y objetivos que tengo respecto de mis finanzas personales, o quizás estoy asesorando a terceros si es que soy una persona que tengo las habilidades por un lado y las matrículas necesarias en cada país para ejercer esta profesión, ¿verdad? Entonces, tener claro, digamos, la influencia de la tasa de interés es importante. Otro aspecto que tengo que tener en cuenta es la evolución de los índices. Los índices se construyen con diferentes objetivos. Uno es tener un sentimiento general del mercado. Yo no puedo mirar acción por acción para entender cómo se va a comportar o cómo se está comportando un mercado. Entonces, un índice, por ejemplo, en Argentina el Merval, en Brasil el Bovespa, en Estados Unidos el S&P 500 o el Dow Jones, en Japón el Nikkei. El documento que acompaña este módulo presenta una serie
de los principales índices del mundo. Cuando yo entiendo y empiezo a comprender la lectura de un índice, solo entender cómo se está moviendo el índice me explica de alguna manera cuál es el sentimiento general respecto al mercado. Si el sentimiento es alcista, neutral, bajista. Y eso es importante porque toda esa marea se va a ayudar a levantar el precio de mi acción si es que sube o va a hacer presión hacia abajo si es que el mercado en general está bajista. Por supuesto que en un mercado bajista puedo tener una acción alcista, eso desde ya, o en un mercado alcista puedo tener una acción bajista. Pero el sentimiento general va a encuadrar bastante el impulso que voy a necesitar en un mercado bajista para ser alcista, ¿no? Voy a necesitar un impulso más que proporcional. Entonces es importante el estudio de los índices para entender cómo se mueve el mercado en general y después mi acción o mi activo, sea acción, ETF, bono, commodity o el activo que tenga en particular. Y esto no está exento de discrecionalidad. Hoy en los mercados existen sistemas denominados algoritmos que operan, interactúan con otros algoritmos, incluso con personas comprando y vendiendo activos. Pero el sentimiento de discrecionalidad sigue siendo fuerte. La discrecionalidad es la parte subjetiva que uno le pone. Y esta parte subjetiva, de alguna manera, va a estar circunscripta o mellada o teñida por lo que se denominan los sesgos. Sesgos cognitivos, por ejemplo, o distintos tipos de sesgos que hacen que las decisiones no sean puramente racionales. Cuando hablamos de decisiones racionales decimos maximizar el beneficio y reducir los costos. Esa es la apoteosis de la racionalidad. Ahora, nadie invierte queriendo hacer lo contrario, pero puede ser que por ciertos engaños de la mente, por aversión al riesgo, uno sufra de ciertos engaños cognitivos, vuelvo a repetir, que se dan en el marco de la toma de decisiones, quizá con grados de incertidumbre, quizá la toma de decisiones en un marco de información incompleta, en un marco de información asimétrica. Se pueden dar de distintas maneras. En el PDF que acompaña este módulo, que se denomina sesgos, hay un detalle bastante importante y exhaustivo respecto a cuáles son los sesgos que pueden afectar al mercado. Un sesgo que me gustaría destacar es un sesgo que se llama el sesgo doméstico. Ya en la Bolsa de Londres se repartía en la histórica Bolsa de Londres, en sus inicios, se repartía una especie de panfleto o documento que invitaba a los inversores a diversificar regionalmente sus inversiones, que no tengan todo su dinero en Londres. Pensemos en alguien que vive en Argentina, trabaja en Argentina, su sueldo lo percibe de una empresa que está en Argentina, quizás está casado y su esposa también percibe ingresos en Argentina, su casa está en Argentina, su auto está en Argentina, todo su dinero está en Argentina y ante una situación, no sé, particular o de crisis, sus finanzas se ven comprometidas. Acá estamos hablando puramente de finanzas, no de política. Entonces, tener diversificado regionalmente el dinero es una oportunidad y existen distintos mecanismos legales para poder tener una cuenta y comprar activos de distintas partes del mundo, así como otras personas que viven en otras partes del mundo deberían diversificar y también comprar activos argentinos y de esa manera podríamos estar encuadrados dentro de cierto equilibrio entre compradores y vendedores. Este sesgo se llama home bias o sesgo doméstico y anecdóticamente me gusta traerlo a colación porque se repartía, como decía, en la histórica Bolsa de Londres, allá por 1700, un documento que invitaba a diversificar regionalmente las inversiones. Sobre diversificación vamos a estar hablando en el módulo que trata sobre la teoría de Markowitz.